Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes y compartir una sesión más de la estrategia Aprende en Casa. Somos la maestra María Columba Santa Cruz Rodríguez y el profesor Efraín Domínguez Hernández. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y contigo, Efraín. Antes de empezar, les recordamos que mantenerse en casa los protege y protege a las y los demás. Continúen con las medidas sanitarias para evitar contagio por COVID-19. Laven con frecuencia sus manos con agua y jabón. Conserven la sana distancia y usen de manera correcta el cubrebocas. Y en caso de ser necesario, tosan o estornuden en la parte interna del codo. La sesión de hoy se titula Una nación democrática, un pueblo con principios. Nuestro objetivo es distinguir en los principios democráticos la base de un estilo de vida. Para lograr este fin, explicaremos las características y principios fundamentales de un régimen político, democrático y cómo se convierten en una forma de vida. En esta ocasión, y como medio para concretar su aprendizaje, les sugerimos elaborar un cuadro comparativo. Claro, al finalizar la sesión. En él deberán señalar los principios y valores de los sistemas democráticos y compararlos con los que no lo son. Además de su libro de texto, tengan a la mano su libreta de apuntes y un bolígrafo, pues de seguro anotarán muchas ideas, inquietudes y reflexiones. Asimismo, dispongan el material para elaborar el cuadro comparativo. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, también alisten su material, regleta, punzón y hojas Leyer. También les sugerimos dialogar con los miembros de su familia acerca de lo que ha significado para ellas y ellos vivir en democracia y tomen en cuenta las opiniones que les compartan para conformar su propia opinión. ¿Están todas y todos preparados? ¡Comencemos! Efraín, de seguro sabes que una de las características de la democracia es la elección de nuestros representantes, al igual que otras ciudadanas y ciudadanos. Nosotros hemos participado en votaciones tanto a nivel nacional como estatal. Las personas mayores de 18 años contamos con el derecho establecido en la Constitución de poder elegir a nuevas y nuevos representantes y colaborar con ellas y ellos en las acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de nuestro país. Este derecho garantiza la vida del sistema democrático propio de nuestra nación. ¡Qué bien que estés informado, Efraín! ¿Lo están ustedes? ¿Comprenden qué significa vivir en un país democrático? Tu segunda pregunta me recordó la frase del presidente Benito Juárez, que dice: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. ¿Qué opinas de ella? Considero que en esa frase el presidente Juárez hacía referencia a luchar y proteger la libertad de los seres humanos, y la manera de hacerlo es viviendo en democracia. Vivir en una sociedad democrática supone que las y los ciudadanos asumamos principios que van más allá de la participación en los procesos electorales. ¿Pero cómo se llega a ello? A partir de comprender qué significa y qué principios conlleva su existencia. Como recordarán, la democracia es un sistema político que se caracteriza porque el poder reside en el pueblo. Esto significa que es quien gobierna al designar a sus gobernantes. Por eso se afirma que la democracia es un sistema donde el pueblo es el que gobierna a partir de sus representantes. Sí, así es. Además de comprender lo anterior, es importante entender que la democracia, además de un conjunto de instituciones específicas de gobierno, es vivir en concordancia con una serie de principios fundamentales. ¿Podrías nombrar alguno que recuerdes, Efraín? Pues la soberanía popular, que según yo, se refiere a que el pueblo detenta el poder y la autoridad y la otorga a sus gobernantes a través de su elección. O sea, el pueblo toma decisiones políticas a través de quien lo gobierna, ¿verdad?
Veamos y escuchemos la siguiente cápsula informativa para ampliar nuestro conocimiento acerca de la soberanía popular. ¿Qué es la soberanía? Revisemos qué es el principio de soberanía. El principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular. El único soberano legítimo es el pueblo. La palabra soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Un ejemplo sencillo que tenemos es el de las elecciones. En México, se puso en práctica la soberanía popular en las elecciones celebradas el 1 de julio de 2018, a través del voto. Pero en las sociedades donde votan millones de personas, la elección de representantes y gobernantes no puede hacerse sin mediciones. Por eso la democracia moderna requiere de la formación de partidos políticos, de organizaciones voluntarias especializadas en la formación y de la postulación de candidatos a los puestos de elección popular. Las votaciones permiten elegir a representantes. A través de la representatividad, los ciudadanos autorizan a determinadas personas a legislar o a realizar otras tareas gubernamentales, constitucionalmente definidas por un periodo de tiempo. Con ello, el pueblo delega en sus representantes electos la capacidad de tomar decisiones, en el entendido de que una vez transcurrido el tiempo correspondiente, podrá evaluar y, si fuera el caso, sancionar electoralmente su comportamiento político. Ahora que ya sabemos qué es la soberanía popular, queda claro que no basta con elegir a nuestros representantes. Es nuestra responsabilidad dar seguimiento a lo que hacen aquellos que nos representan. Para muchos politólogos, la soberanía es el principio esencial de la democracia, pero no es el único. ¿Recuerdas algún otro, Efraín? Parece que me estás haciendo un examen, Mari. Bueno, según yo, un principio más es que el poder no lo ejerce una sola persona, sino que se dispersa, buscando que haya un contrapeso y la no concentración en un individuo u órgano de gobierno. Me impresionas, Efraín. Estás bien informado. En efecto, los dos anteriores son principios básicos de un sistema democrático. Pero hay más. Observemos el esquema que se presenta en pantalla para complementar el panorama. Además de la soberanía y la dispersión del poder, son principios básicos de la democracia. La responsabilidad civil, la garantía de los derechos, la vivencia en libertad, el principio constitucional, la regla de las mayorías y el respeto a las minorías, la representación popular, la legalidad, el pluralismo y la cooperación. No pensé que fuesen tantos. Lo son y caracterizan al sistema político, pero sobre todo a la forma de vida democrática. ¿Por dónde empezar a comprenderlos? Comencemos por hablar de la responsabilidad civil. ¿Tienen idea a qué se refiere? En efecto, al compromiso social que tienen las ciudadanas y ciudadanos mayores de edad al elegir a sus representantes políticos, pues deben tomar la decisión de su elección pensando en el bien común. Entonces sí que es una gran responsabilidad elegir a quienes nos representan en el gobierno. Sí, lo es. Por eso, el voto es un derecho, pero también un compromiso. Las ciudadanas y ciudadanos debemos participar en las elecciones y de manera pacífica y sobre todo informada. Las personas ejercen su derecho al voto de manera directa y secreta, pero siempre pensando en garantizar el bienestar y los derechos de la sociedad. Las elecciones libres son otro principio básico de un régimen democrático. Son de alguna manera una consulta popular, periódica, a todas y todos los ciudadanos. En nuestro país, por ejemplo, hay elecciones cada 3 y 6 años, mientras en los Estados Unidos de América las hay cada 4. Las elecciones garantizan un principio más de democracia, el pluralismo político, ya que a través de ellas compiten diversas propuestas
para el logro del bien común. Por eso, también se afirma que la democracia incentiva la pluralidad de pensamiento y la competencia para servir a la nación. ¿Saben cómo se maneja la competencia? Al final de la contienda electoral, las y los perdedores aceptan el veredicto de las y los votantes y acceden a colaborar en la resolución de los problemas comunes de la sociedad. Veamos y escuchemos qué informa al respecto la siguiente cápsula. Recuerden tomar nota de aquello que llame su atención y les permita continuar caracterizando los principios de la democracia. Las elecciones son otra herramienta para consolidar la vida democrática. A través del voto, los ciudadanos eligen a sus representantes. Así se construye un gobierno legítimo. De alguna manera, en el video anterior se sintetiza lo que hemos revisado hasta ahora. Un gobierno democrático legítimo. Continuemos. Sé que en un gobierno democrático también procura garantizar los derechos humanos, los básicos, los civiles y los sociales. Al respecto, Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos de América y uno de los redactores de la Constitución Política de aquel país, afirmó en algún momento: todos los hombres han sido creados iguales. Fueron dotados por su creador de ciertos derechos inalienables como el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y para dar cumplimiento a estos derechos es que han instituido gobiernos. Sugestiva declaración. A mí me interesa que mi gobierno democrático sea garante del derecho a la vida, pero también que me provea los medios para la felicidad. ¿A ustedes no? En un país democrático se debe propiciar y garantizar la libertad. ¿Te imaginas, Efraín, un pueblo que no pueda expresar sus ideas y opiniones? ¿O que no pueda transitar por un territorio? No, para nada. Para que la democracia sea plena, debe haber voces diferentes e incluso contrarias. Ello implica que la libertad de expresión sea abierta y pública, que las ciudadanas y ciudadanos puedan hablar, reunirse y protestar sin temor. La libertad de expresión, la de reunión y de protesta fortalecen a la sociedad al procurar la participación social. ¿Ustedes se expresan con libertad en la escuela y la casa? ¿Dan a conocer su opinión si algo no les parece? Háganlo, pero siempre de forma pacífica y conciliadora. La libertad de expresión se asocia también a reconocer que la comunicación y el debate están en los medios de comunicación. A la libertad de expresión se suma la libertad de culto y tolerancia religiosa. Un gobierno democrático respeta el derecho de las personas a profesar sus creencias y reunirse en actos religiosos. Por ejemplo, en Francia, el Estado es laico, pero facilita la convivencia de los diversos credos religiosos, como el católico, cristiano, judío, musulmán y budista. La libertad de culto y las ideas opuestas o contrarias refrendan el principio del pluralismo y el respeto a la diversidad y lo heterogéneo. En los gobiernos democráticos también se debe procurar la toma de decisiones, porque así se asegura que se tomen las mejores acciones con respecto al pueblo y el desarrollo de un país. En general, a través de la descentralización, se confiere la toma de decisiones a diversos niveles administrativos. En México, por ejemplo, a los ámbitos federal, estatal y municipal, mientras que en Canadá, además del nivel federal, se detenta el poder y la toma de decisiones a nivel regional y municipal. Como recordarán, un principio más en los países con sistema de gobierno democrático es el principio constitucional, es decir, que cuentan con una constitución política, en la cual se sientan por escrito las bases del sistema político, económico, social y cultural de una nación. En la Constitución se establecen las garantías de la democracia
los deberes y derechos fundamentales que deben ser aplicados según corresponda. Se toma en cuenta a todos los grupos sociales y se establecen los principios de igualdad y libertad. Ya hemos explicado varios de los principios democráticos: la soberanía popular, la responsabilidad civil, la garantía de los derechos, la libertad y el pluralismo y la dispersión del poder. El constitucional. ¿Hay aún más? Sí, un principio más de la democracia es la legalidad o procuración del Estado de Derecho. ¿Recuerdan a qué se refiere este? ¿Lo recuerdas, Efraín? Otra vez parece que me estás examinando, Mari. El Estado de Derecho es aquel cuyo poder y actividad están regulados y controlados por la ley. Es un gobierno de leyes que hace posible la seguridad y la certeza jurídica. En él, la autoridad que emite las normas debe hallarse facultada para hacerlo por una norma jurídica de competencia. Las normas jurídicas deben ser prospectivas y no retroactivas, estables pero no inmutables en el tiempo. Este principio para mí es más que fundamental, ya que nos hace reflexionar acerca de la importancia de la convivencia. Nos invita a ti, a mí, a ustedes y a todas las mexicanas y mexicanos a reconocer la importancia de vivir de acuerdo con las normas y rechazar acciones que representan riesgo para la integridad física y o moral de las personas o que atentan contra su patrimonio. Aceptamos el Estado de Derecho porque nos reconocemos como creadores de las leyes y por lo tanto las obedecemos. ¿Cuál es nuestra participación entonces en la existencia del Estado de Derecho? Veamos y escuchemos el siguiente video para disipar nuestra duda. ¿Qué tipo de ciudadanía necesita nuestro país para convivir mejor? La sociedad mexicana necesita que se refuercen las políticas públicas que aseguran su bienestar y garantizan el cumplimiento de las leyes. Es así como se fortalece la democracia en la vida cotidiana, pues al combatir la inseguridad, corrupción, desigualdad, pobreza y violencia que existen en nuestro país, la ciudadanía construye una buena relación con el Estado y sus representantes. Pero si la confianza en ellos disminuye, también flaquean las herramientas que alimentan la vida democrática. Por ejemplo, el diálogo, la información y la participación. Esto llega a conducir a actitudes apáticas, de indiferencia y de resignación que nos paralizan e incluso nos mantienen cruzados de brazos, por lo cual la vida democrática se debilita. Para romper con esa inercia necesitamos permanecer alertas frente a los problemas que atentan contra los derechos humanos, el bien común y el respeto y apego a las leyes constitucionales. Participar en la vida política y exigir transparencia a los servidores públicos de alto rango. En la vida personal, es decir, en la esfera privada, todos deseamos estar bien, tener una buena vida, y que nuestras familias gocen de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo integral y cuidado. Pero algunas de estas condiciones dependen de los esfuerzos y logros en comunidad, lo cual significa que son parte de los asuntos que corresponden a la esfera pública, ya que muchos de nuestros intereses personales son también colectivos. Por lo tanto, es preciso unir fuerzas para demandar el cumplimiento de los derechos. Exigir el respeto por los derechos humanos de otros es pedir respeto por los propios. Es otra manera de fortalecer la vida democrática y el Estado de Derecho en nuestro país. Según lo expuesto en el video, la ciudadanía es la responsable, al igual que quienes integran el gobierno, de la construcción de un Estado de Derecho sólido y fuerte. Considero que las bases de la vida democrática son el diálogo, la información, la participación. No podemos permitirnos ser apáticas o apáticos frente a los problemas que se atentan contra los derechos humanos y el bien común. No participar en las elecciones y no exigir transparencia a las y los servidores públicos en sus actos.
Tan importante como lo anterior es procurar los logros en comunidad y unir fuerzas para exigir el respeto de los derechos humanos de otras personas. Lo expuesto me recuerda ahora una frase de Nelson Mandela que dice: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Un principio básico para que la democracia no sea una cáscara vacía es el del gobierno de la mayoría y los derechos de las minorías. ¿En qué consiste este principio? Como hemos platicado a lo largo de la sesión, en un régimen democrático, la victoria de un contrincante se da por la votación de la mayoría, por lo que es claro que las decisiones se toman según el mandato de esta. Sin embargo, esto no basta para garantizar la democracia. La garantía se da cuando el gobierno de la mayoría va acompañado del respeto y la protección de los derechos de las minorías y los disidentes por medio de las leyes y las instituciones. Entonces, en una democracia hay que procurar la cooperación y la colaboración, ¿verdad? ¡Así es! Son muchas las ideas que hemos trabajado en esta sesión. De seguro están reflexionando ya en algunas de ellas. ¿Cómo podemos concluir entonces cuáles son los principios que propician una vida democrática? Son los que hemos mencionado y todas aquellas actitudes y prácticas de vida que nos llevan al respeto de la dignidad humana y que hemos estudiado a lo largo de este ciclo escolar. Entonces, para llevar una forma de vida democrática debemos participar, informarnos, promover la justicia, buscar el bien común, resolver los conflictos de manera pacífica, ejercer nuestros derechos, respetar los derechos de los demás y, claro, promover la tolerancia, la igualdad y la no discriminación. Una sociedad tiene vida democrática, no solo cuando sus ciudadanas y ciudadanos asisten a las urnas para votar, cuando hay elecciones, sino también cuando asumen actitudes democráticas hacia sí mismos y hacia las y los demás, cuando la participación y colaboración entre ellas y ellos les hace disfrutar de libertad, igualdad y derechos. Es hora de sintetizar lo aprendido. Ya pueden construir su cuadro comparativo. Tomen en cuenta la información expuesta en la sesión, las preguntas y frases que más les hayan impactado. También comenten sus conclusiones con sus compañeras y compañeros de grupo. Les sugiero hacer una tabla de 2 columnas y anotar en la primera los principios de la democracia y en la otra los principios contrarios, pues así deducirán los que no lo son. Encontrarán más información en las páginas oficiales del gobierno mexicano, el Instituto Nacional Electoral y de otros gobiernos, como el estadounidense. Cerramos esta sesión seguros de haber logrado nuestro propósito, distinguir los principios que hacen de la democracia un estilo de vida. Nos despedimos de ustedes, la maestra Columba Santa Cruz y su servidor Efraín Domínguez, esperando que lo aprendido en esta ocasión sea de utilidad para comprender mejor su entorno. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.